Sí, la clase pasada, el martes. Bueno, vamos a alargar con un primer ejercicio, unos primeros ejercicios que habla sobre la fuerza, esta fuerza magnética. Entonces, este primer ejercicio dice, un electrón con una velocidad de tanto entra en una región donde hay un campo magnético. O sea, si nosotros tenemos una carga, sí, una carga, un campo magnético y una velocidad, va a aparecer una fuerza. Sí, bien. Entonces, dice un electrón con una velocidad de tanto, esto sería 1 por 10 a la 6 metros sobre segundo, ¿sí? Entra en una región donde hay un campo magnético. Dice encontrar la intensidad del campo magnético, o sea, B, hay que encontrar B, si el electrón describe una trayectoria circular de un radio de 0,1 metro. Entonces, en los problemas resueltos, ahí está el problema que hizo la profe en alguna vez de la pandemia. Y la cosa va por acá. Esto lo estaría... Bueno, ahí está. Yo lo pongo grande para ver. O sea, la velocidad es 1 por 10 a la 6. Y la cuestión es la siguiente. La velocidad va en un determinado sentido. Por ejemplo, pensemos que un instante inicial está acá y decimos que va para allá. ¿Sí? En este sentido. La velocidad va para un lado. El campo magnético está hacia adentro, ¿sí? De la hoja. El campo magnético B está hacia adentro y la velocidad está en un determinado punto cualquiera del espacio y para una determinada dirección cualquiera. Por ejemplo, para acá, para la derecha. Lo que va a suceder, o sea, pensemos que hasta el momento nosotros no sabemos que hay una trayectoria circular, ¿sí? O sea, solamente tenemos una velocidad, o sea, tiramos un electrón a una determinada velocidad dentro de un campo magnético. ¿Qué va a pasar? Va a aparecer una fuerza, ¿sí? La fuerza magnética está dada por esta ecuación, ¿sí? Que esto es lo que deben haber dado en la primera clase. F igual a Q de B vectorial B. Alguna pequeña aclaración, depende del profe, depende del libro, depende de la bibliografía. El producto vectorial le llaman producto cruz, seguramente esta data no es nueva, pero acá no es un producto escalar, ¿sí? Es un producto vectorial. ¿Sí? Entonces es Q de B vectorial B. Entonces la fuerza magnética que va a aparecer sobre una carga es Q es B vectorial B. Lo que sucede es que esa fuerza magnética siempre va a ser perpendicular a la velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que va a aparecer es, claro, recuerden, un producto escalar era perpendicular a los dos vectores que hacía, el resultado era perpendicular a los dos vectores. Entonces, con respecto a B, F va a ser perpendicular. Y también con respecto a B. Digo, B minúscula y B, B corta y B larga. Entonces, lo que va a pasar es que esa fuerza va a aparecer perpendicular y a medida que se describa esa trayectoria, se va a generar un movimiento circular. Va a tener un centro de ese círculo y va a tener un determinado radio, ¿sí? Dependiendo de eso, de esa velocidad, es la fuerza que se genera, dependiendo de la carga y el campo magnético, es la fuerza que se genera y eso va a hacer que se describa una trayectoria circular que va a tener un determinado movimiento, un movimiento circular. ¿Sí? Eso va a ser igual. Eso va a ser igual a un movimiento circular que va a estar descrito por una trayectoria circular. Entonces, la fuerza magnética, que va a ser igual a Q de B vectorial B, lo puedo laburar, lo puedo trabajar como un producto escalar que va a ser el módulo de Q por el módulo de B, por el módulo de B, por el ángulo que describen los dos, que en este caso es perpendicular, ¿sí? Son perpendiculares, o sea, el seno es igual a 1, y eso va a ser igual a masa por aceleración, porque es, por la sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. La masa por aceleración, en este caso es la aceleración centrípeta, ¿sí? Es la aceleración centrípeta
que en un movimiento circular está dado por masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Sí? A igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. ¿Esto lo tienen fresco? Ahí más o menos. Bien. Hay que ponerse a hacer ejercicio. Sí. Yo no lo tengo fresco. Yo tenía que tirar en el pizarrón, lo tenía que estudiar antes. Acá lo tengo a mano. Pero, bueno, si hicieron física 1 más o menos en los últimos años, creo que sea física 1. Entonces, de acá, ellos nos piden, el enunciado nos decía, calcular la intensidad de campo magnético, o sea, B, si el electrón describe una trayectoria circular de radio igual a R igual a no sé cuánto, 0,1 metro. Entonces, de acá, de esta ecuación, fíjense que tenemos Q por B igual a masa por velocidad. Cancelo el cuadrado con esta velocidad y me queda velocidad sobre R. De acá que despejo B. ¿Sí? O sea, B me queda M por B sobre Q por R. ¿Sí? Los datos los tengo todos. La masa del electrón la tengo, porque decía que era un electrón. La carga del electrón también la tengo. O sea, la masa del electrón la sacan ME de la calculadora. La carga del electrón también, como la E minúscula. ¿Sí? Estos datos, masa y carga del electrón, lo saca. Y después tengo la velocidad que me lo da como dato, la velocidad inicial de la partícula, que no hay nada que lo frene, ¿sí? Solamente aparece la fuerza que le va dando la trayectoria circular, y también el radio, que era parte de la aceleración centrípeta. De ahí despejan. Y la unidad, calculan, digo, y la unidad que le queda es Tesla. En este caso, 5,7 por 10 a la menos 5 Tesla. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? ¿Algo? Bueno, repito que esto es como un disparador, ¿sí? Es como un entre en el tema. Estos ejercicios, los primeros. Después vamos a hacer cosas más interesantes. Acá está el selector de velocidad, el espectrómetro de masa. La verdad es que me lo acuerdo, el espectrómetro de masa. Capaz lo podemos hacer. El ciclotrón es el que no me acuerdo. Este empieza a girar. Sí. Efecto Hall, ya a partir de acá tengo PowerPoint. Bueno, vamos a darle paso siguiente. Dice, encontrar también la velocidad angular del electrón y el periodo del movimiento. Entonces, la velocidad angular, o sea, si estaba describiendo una trayectoria circular, la velocidad angular era omega, ¿sí? Omega era igual a B sobre R, y tenemos la velocidad y tenemos el radio, ¿sí? Entonces, esto nos queda 10 a la 7 radianes sobre segundos. Bueno. Y después, con este resultado nos pide calcular el periodo, o sea, una trayectoria circular, ¿sí? Está descrito por una velocidad angular, sí, que es igual a la cantidad de radianes por segundo. Y después además tenemos otro cálculo que podemos hacer, que es el periodo, o sea, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta. Y eso se calcula como 1 sobre la frecuencia. Esto es muy de ondas. Y la frecuencia es la velocidad angular sobre 2pi. O sea, estoy referenciando, ¿no? O sea, la frecuencia sería cuántas veces por segundo gira. Entonces, el periodo es 1 sobre la frecuencia. Despejo ahí, me queda 2pi sobre omega. Esto me queda 2pi por masa sobre Q por B. Esto igual a 6,3 por 10 a la menos 7 segundos. El periodo. ¿Ustedes me escuchan bien? Porque afuera hay ruido y hay poco aislamiento. Sí, se escucha bien, bro. Ok, bien. Hay mucha gente acá en el espacio donde estoy. Bueno, listo, eso es todo. Este es el ejercicio 1. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ejercicio 2. Dice un protón, ahora no es electrón.
¿sí? Un protón. Esperen que yo fui a las chapas y no hice lo más elemental de todos, que es que yo definí el campo magnético acá para adentro. Si tengo que hacer F igual a Q de B vectorial B, esperen que prendo la cámara, porque si no, mírenme acá, a mí. ¿Pueden verme y ver la pantalla? Pensemos en esta velocidad que viene para acá. La velocidad viene para la derecha, ¿sí? El campo magnético viene para adentro. Entonces, no sé si me están viendo, pero es velocidad para allá y no sé cómo espeja la pantalla, no tengo ni idea. B, vectorial B, me quedaría F para arriba, o sea, para arriba. Pero en este caso, Q es negativo, es un electrón, entonces hace que se vaya para adentro, ¿sí? Cuando hay una velocidad, una fuerza perpendicular, se describe la trayectoria circular. Entonces, B, va para mi derecha, el campo magnético B va para adentro de la pantalla, en mi caso sería así, el F me queda para arriba, pero con la carga negativa, Q negativo, este Q negativo de acá, me queda para adentro. ¿Sí? Eso hay que hacerlo siempre, el producto escalares. Así que bueno, eso era lo más importante del ejercicio y lo que me olvidé. Ahí lo quise. Perdón. Tengo reminiscencias a la pandemia ahí. Me traen a los recuerdos. Tengo un ruido acá atrás, no sé si ustedes lo escuchan, pero hay como mucha gente se dando vuelta. No es típico, pero bueno, de vez en cuando pasa. Bueno, ejercicio 2. Dice, un protón se mueve en un campo magnético con un ángulo de 30 grados. Ojo, 30 grados con respecto al campo. Dice, la velocidad es de 10 a la 7 metros sobre segundo y la intensidad del campo es 1,5 tesla. Calcular el radio de la hélice descripta. Entonces, la movida es esta. Si dice que el campo magnético está hacia la derecha, te dice que está la velocidad a 30 grados. ¿Sí? Si la velocidad está a 30 grados, quiere decir que hay una parte, una componente tangencial y una componente perpendicular, que una va a ser que gire y otra va a ser que avance. ¿Sí? Entonces, la cuestión es esta. Si nosotros le hacemos un corte, así, bueno, tengo la cámara abierta, así, no sé cómo se llama, así, taca, ¿sí? El campo magnético queda para allá, en este caso, la profe lo dibujó saliente, ¿sí? Es como si lo estuviésemos viendo desde el eje Z infinito, desde allá. Entonces, el campo magnético es saliente, ¿sí? Nosotros acá tenemos dos velocidades, porque nos dice que está a 30 grados. ¿Sí? 30 grados para allá me va a quedar una velocidad paralela y una velocidad perpendicular. Que sería esta de acá. La velocidad perpendicular nos queda perpendicular al B y va para allá, y es la que describe la trayectoria circular. Y la velocidad paralela, ¿sí? La que está para acá, o sea, como sería como de nuestra velocidad queda a 60 grados, porque si esta iba a 30, esta queda a 60. La que viene a 60, o sea, esta que está acá, lo que va a hacer es que avance para allá adelante. ¿Sí? Dice, para resolver este problema vamos a decomponer los vectores de velocidad en dos componentes, la perpendicular y la paralela. ¿Sí? Ahí le podemos calcular los módulos, porque si tenemos el enunciado nos decía que el campo magnético era unos 5 Tesla, acá, 10 a la 7 metros sobre segundo. Si la descomponemos a esa en la parte perpendicular y en la paralela, ¿sí? La que va paralela, ¿sí? Sería este ángulo de 30, que es la que hace avanzar.
La que va perpendicular es la que lo hace girar, ¿sí? Entonces nos queda, podemos calcular como con el seno y el coseno estas dos componentes, ¿sí? Me está requemando la cabeza. El radio de la hélice descripta. Bien, para hacer el radio en el plano perpendicular, ¿sí? Al B, el plano XY, que sería este plano, taca, taca, ¿sí? El que gira, a donde gira. La partícula describirá una circunferencia de movimiento circular uniforme. Hizo observar que el B perpendicular existe en el plano XY, perfectamente, ¿sí? O sea, este que está acá es el que está en el plano XY. O sea, no tiene nada en componente en Z. Es este que está acá, o en este caso este que está acá, que es el que describe la trayectoria circular. En la dirección paralela al B está sobre el eje Z y es lo que hace avanzar, ¿sí? Vale. Vamos a analizar. En el plano XY, si tenemos una trayectoria circular, el ejercicio es el mismo que el ejercicio anterior, solamente que aparece el seno de 30 grados, que era cuánto yo me abría de ese, el ángulo, perdón, que hay entre B y B. Así que nos lo da como dato. Entonces eso nos queda Q de B vectorial B, que sería Q por B por seno de 30. ¿Sí? Ahí describe la trayectoria circular, nos queda masa por la velocidad. Hay alguien que quiere entrarme ahora. Ahí está. Bien. Esto sería entonces Q por B por seno de 30. ¿Sí? Mismo plan que el ejercicio anterior. En este caso despejamos R, el radio. ¿Sí? En el otro caso habíamos despejado el campo magnético porque vimos R de dato. Y ahí podemos obtener. O sea, separamos el problema en dos, básicamente, ¿sí? Separamos el problema en dos. Una parte está girando y otra parte está avanzando. La hélice sería eso. Después dice la distancia que avanza por revolución o paso de la hélice. Fíjense que una hélice, acá si me ven a mí, una hélice está describiendo un movimiento circular, pero también está avanzando para adelante. Cuando yo doy una vuelta circular, avanzo y doy un giro y avanzo una distancia. Eso se llama paso de la hélice. Y el paso de la hélice lo puedo calcular relativamente sencillo. Es cuánto avancé sobre el eje Z, pensando que cuando giré una vuelta, tardé una determinada cantidad de tiempo, que sería correspondiente al periodo de un círculo, como el giro de un círculo, lo que calculamos en el problema anterior. Calculamos un periodo, que es el tiempo que tarda dar en una vuelta. Yo sabiendo ese tiempo, después agarro, lo multiplico por la velocidad que sería paralela a la que va para adelante y puedo obtener el paso de la hélice. Esto, ¿sí? Entonces lo que habría que calcular es el periodo, que es 1 sobre la frecuencia. Tenemos todo para calcularlo porque tenemos toda la información del movimiento circular y nada, eso, calculamos el periodo, acá lo calcula como Z más B perpendicular por T. En sí lo que habría que hacer sería calcular omega, ¿sí? Omega era igual a la B perpendicular sobre R, este es el movimiento circular. De acá calculamos omega y con omega podemos calcular T, ¿sí? Con omega calculamos T, ¿sí? Recordemos todo el ejercicio anterior, entonces vaya como lo resolvió la profe, explicando temas, periodos, nada, pensemos lo más simple, un movimiento, el que va para adelante, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ni siquiera acelerado, es movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad por tiempo va a ser la distancia que recorre. El tiempo es el periodo que yo saco de dar una vuelta. ¿Cómo calculo el periodo? Con la velocidad angular. ¿Cómo calculo la velocidad angular? Con el radio y la velocidad perpendicular. Entonces acá saco la velocidad angular y con la velocidad angular obtengo el periodo, ¿sí? Acá 2pi sobre omega por B, ¿sí? Y bueno, perdón, 2pi sobre omega sería el periodo y listo. Ahí lo multiplico y obtengo todo.
Llega el spam. Vamos a cerrar acá. Bien. Último ítem. ¿Cómo vamos de tiempo? 10. Dice la frecuencia de rotación. Qué celular. Bueno. La frecuencia de rotación en el campo. Bien. Vamos a ver eso. Bueno, la frecuencia de rotación en el campo es F, que lo necesitamos acá. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Estos serían los dos primeros ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pregunta hasta esto. Yo medio que le hice te lo resumo así nomás, como los videos esos de YouTube. Pero bueno, me parece que son muy sencillos estos ejercicios. Es un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento circular, con una fuerza que la calculamos de una manera diferente, que sería la parte que le aporta a la materia de magnetostática. Importante de toda esta historia, más allá de los movimientos y qué sé yo, que es un poco para meterle una pimienta, esto. Esta es la ecuación que tiene que tener a fuego guardada, que la fuerza magnética es Q de B vectorial B. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere preguntar algo? ¿Quiere abrir la cámara? No, Fer, estamos. Bueno, La semana que viene, cuando nos pongamos a hacer, va a salir. sí, somos 33 en el MIT. El fin de que se quedan adentro todo el fin de estudiando, se ponen a hacer ejercicio magnético. Bueno, selector de velocidades. Dice, CCA diseñan un selector de velocidades con capacidad de selección para electrones que hayan acelerado de reposo mediante una diferencia de potencial que puede variar entre 120 y 1200 voltios. Si el campo magnético B se mantiene fijo 0,1 Tesla, ¿qué límite de intensidad de campo eléctrico debe estar disponible? No lo voy a hacer porque no lo preparé. Realmente es con total sinceridad. Dejo de compartir pantalla. Hay que pensar la diferencia de potencial. Tenía una historieta eso. Tengo un gran problema que es que no me andan los parlantes de la computadora. Muy mal. Así que si van a hablar, me chiflan y yo me conecto los audios. Bien, ¿qué es un selector de velocidades? Lo explico brevemente. Un selector de velocidades es un dispositivo, ¿sí? ¿Se ve algo? Se ve borroso. Sí, borroso se ve, profe. No, ¿saben por qué? Porque yo tengo un filtro. Yo tengo un filtro. Aplicar, tengo que sacar el fondo borroso, exactamente. No, creo que... Esperen que lo quiero sacar. Ahí está. ¿Me se ve bien? Si pueden hablar mejor. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Estoy dando todo, ¿no? Esperen que me pineo yo para ver. No lo voy a ver ustedes, pero... solo con ahí está. Listo. Ahora sí. Bueno. Me quedó el... Esperen que voy a hacer esto. Ahí está mejor, ¿eh? No tengo borrador. Bien, selector de velocidades. ¿Cómo me escuchan? Se escucha bien, profe. Bien, ¿Me bien. escuchan bien? Ok, porque me alejo. Selector de velocidades es esto. Es un dispositivo, ¿sí? Tenía que levantar más la pantalla. Bueno. Bien. ¿Que va a estar por acá? No. Esperen,
Lo hago más bajo y listo. Ahora sí. Yo acá tengo dos placas paralelas, cargadas más y menos. Tengo, por ejemplo, si esta es más, esta es una placa que está cargada positiva y esta es una placa que está cargada negativa, se va a generar un campo eléctrico que va para allá. ¿Sí? Entonces, si esto está inmerso dentro de lo que sería un campo magnético, o sea que por toda esta zona hay un campo magnético B, ¿sí? Un campo magnético B, ¿sí? Si acá viene una carga, por ejemplo, positiva Q más, viene una carga positiva por acá con una determinada velocidad, recordemos que habíamos dicho que la fuerza magnética, Fm, era igual a ¿cuánto? Era igual a Q por B vectorial B. ¿Cierto? Sí, Entonces, si nosotros tenemos una carga, tenemos un campo magnético y B vectorial B, si yo hago el producto escalar S, ¿sí? Es B va para abajo, campo magnético B, la velocidad va para abajo, el campo magnético B va para allá. Entonces me queda una fuerza magnética a esta carguita, supónganse que avanzó, que es una fuerza magnética que viene para acá. Ahora, la carga es positiva, el campo eléctrico va para allá, me queda una fuerza eléctrica que va para allá. ¿Se entiende? sí, ¿Sí? profe. Entonces, lo que sucede es que si la fuerza eléctrica igual a ¿cuánto era? Era igual a la carga por el campo eléctrico. Lo que sucede es que si estas dos fuerzas son iguales, la velocidad va a describir esta trayectoria y pasa de largo. La carga va a describir esa trayectoria, va a ir siempre para allá y pasa de largo. Ahora, la pregunta es, si yo cambio la velocidad, esto es variable, si yo cambio esto, ¿sí? Si cambio esto, por ejemplo, tiro una carga que va un poco más rápido, ¿sí? O sea, lo que pasa es, dijimos recién, que si F es igual a Fm, ¿sí? En módulo, hablando en módulo, si los módulos son iguales, esa carga pasa de largo y esa carga pasa. Por eso tiene el nombre de selector de velocidad, porque pasa por el conducto. Ahora, la movida sería la siguiente, que si V varía, si la velocidad varía, lo que sucede es que cambia la fuerza magnética. Entonces, por ejemplo, si pasa más rápido, la fuerza magnética sería mayor. ¿Y qué va a pasar acá? Esta carga va a describir una trayectoria que va a ser una cosa así, plan, ¿sí? ¿Se vio eso? Sí. Y se va para un costado. Ahora, si la velocidad varía, o sea que se incrementa, se va para la izquierda. ¿Sí? Porque la fuerza magnética se hizo más fuerte. Porque aumentó la fuerza magnética. Ahora, ¿cuál es el otro problema? Que la velocidad se decrementa. Lo tiré más despacito, ¿sí? Lo tiré más despacito para acá. Entonces, si la velocidad es menor, lo que sucede es que la fuerza magnética es menor a la fuerza eléctrica, ¿sí? Entonces sería el caso de que esto queda así, Fm y Fe que es mayor para acá. Entonces esto va a describir una trayectoria que va a venir para acá, ¿sí? Esa sería la cuestión, ¿sí? Va a haber solamente una velocidad, por eso selector de velocidad, que pase para abajo, ¿sí? Que pase para abajo y pase por el conducto este. Por eso el concepto de selector de velocidad. Está eligiendo un determinado tipo de velocidad de las cargas. Las otras las limpian. Entonces, voy a compartir pantalla para que leamos los enunciados. Pantalla completa.
Esperen que... Mira, no me gusta verme. Ahí está. Entonces, en lo que dice el enunciado, dice, selector de velocidad, se desea diseñar un electrón de velocidad, un selector de velocidad con capacidad de selección para electrones que se hayan acelerados del reposo mediante una diferencia de potencial que puede variar entre 1200 y 12.000 voltios. Bien, ¿qué me están diciendo acá? Que si puedo cambiar la diferencia de potencial entre las dos placas, va a cambiar el campo eléctrico. Esto tiene que tener la información de una distancia, ¿sí?, entre placas, que no sé si lo tiene. Si no queda con D, y como me cambia el potencial, me cambia el campo eléctrico. Entonces dice, si el campo magnético B se mantiene fijo de 0,1 Tesla, ¿qué límites de intensidad de campo eléctrico deben estar disponibles? ¿Sí? Básicamente lo puedo despejar ahí. Dice, si la intensidad de campo eléctrico estuviese fija en 100 voltios sobre centímetros, ¿qué límite de intensidad de campo magnético? Bueno, me parece que el ejercicio no, lo plantea como para ver esta cuestión del potencial del campo eléctrico, pero lo importante es lo que acabo de explicar acá. El concepto es este. O sea, después BE es igual a B por D, no tiene ninguna ciencia eso. O sea, el enunciado está más que todo para explicarle lo que yo le expliqué ahora. Después la cuenta no. Es una cuestión ahí. De ver la relación entre campo eléctrico y potencial. No suma. Lo que sí a continuación, que ustedes me podrían llegar a decir, che, pero vos no te lo acordás, pero es muy fácil. Sí, digo que sí, porque el espectrómetro de masa, lo que se conoce como espectrómetro de masa, es básicamente este selector de velocidades que recién le explicaba, con un movimiento circular. ¿Por qué? Porque en esta zona de acá, hay un capacitor, sería, que genera un campo eléctrico de más a menos, o sea, para la izquierda. Hay un campo magnético que está apuntando para adentro, y toda esta zona no hay un campo eléctrico, perdón, un campo magnético. No hay, acá el campo magnético está apuntando para adentro. En esta zona que está acá, no hay un campo eléctrico, sino que hay solo campo magnético. Entonces, lo que hace este sistema es dejar pasar unas partículas que vengan a una determinada velocidad. Pasan por acá y acá se encuentra una partícula con una determinada velocidad dentro de un campo magnético. ¿Qué va a hacer? Va a determinar una trayectoria circular. ¿A dónde van a pegar? Van a pegar en una pantalla. En esa pantalla, ¿sí?, según con la velocidad que vengan, va a describir un determinado radio y va a pegar en distintos puntos. Claro, ¿qué pasa? Que dicen que vos podés regular la tensión, la diferencia de potencial, o sea, el campo eléctrico del selector de velocidad, como les decía el problema anterior. Entonces, las partículas que pueden pasar a determinadas velocidades. Onda, yo pongo acá una diferencia de potencial de tantos voltios, el campo eléctrico va a ser de tanto, la velocidad con la que pasa es de tanto. Ahora yo cambio la diferencia de potencial, cambia el campo eléctrico, cambia la velocidad con la que pasa, de la partícula que pasa. Entonces, si acá este sistema es como el que recién vimos, que cambia el potencial, cambia la velocidad que deja pasar, entonces a esta región van a entrar con distintas velocidades y van a describir diferente tipo de movimiento circular, o sea, con distintos radios. Entonces van a pegar en la pantalla de distintas maneras. Ejercicio muy sencillo, igual que el anterior, o sea, combinando los últimos dos ejercicios. El primero y el último dice el espectrómetro de masa,
un dispositivo que separa iones que tienen la misma velocidad. Después de atravesar la rendija L1 y L2, o sea, vienen por acá por una rendija, o sea, lo encausa dentro del selector de velocidades. Dice, los iones pasan por un selector de velocidad compuesto por un campo eléctrico E producido por una placa P y P', y por el campo magnético E perpendicular al campo eléctrico. Dice, los iones... No sé qué me está sonando ahí. Te avisó que termina en 15 minutos la... Ah, gracias. Yo no sabía si... No era el sonido que quería entrar. No sé si habrá alguien que quiera entrar y yo lo clavé tranquilamente. No. ¿A dónde está? El que es producido por unas cargas y campo magnético B perpendicular al campo. Los iones que pasan a través de los campos cruzados sin desviarse, o sea, los que pasan de largo, entran en una región donde hay un segundo campo B' que desvía las partículas en trayectorias semicirculares. Si un haz de iones de neón con carga tanto se mueve con trayectoria semicircular de tanto de radio, el campo magnético dice determinar la masa del isótopo del neón, el campo eléctrico entre las placas del selector de velocidades y ambos campos magnéticos, si ambos campos magnéticos son de... Perdón, me estoy apurando, estoy leyendo así nomás. El campo eléctrico entre las placas de tanto es tanto, está bien, son los dos datos, campo eléctrico y campo magnético. Lo que hay que fijarse y calcular, tenemos el radio, determinar la masa del isótopo de neón. O sea, en esa ecuación del movimiento circular, aparecía la masa. O sea, lo que tienen que despejar, tienen el radio, tienen la carga, tienen el campo magnético, tienen la velocidad con la que sale el selector de velocidad, que lo calculan antes, y calculan la masa. Sencillo. ¿Alguien quiere unirse a la reunión? Vamos a recibir a Samuel para despedir la reunión. Conceptual, lo expliqué conceptual sencillo porque no... las cuentas las tendría que revisar, no llegué a prepararlo. Realmente, con sinceridad, no lo llegué a tocar. ¿Qué le recomiendo hacer? Le recomiendo ver estos videos de YouTube, porque ahí te explica, te muestra la carguita pasando, es lo que expliqué yo recién, pero con un video piola de YouTube. Así que bueno, yo voy a cortar acá. Esto era un poco el plan de la clase de hoy, o sea, nos quedaría ver el ciclotrón, que seguramente lo va a mostrar Martín, y después a partir de ahí, de efectos Hall y demás, lo puedo llegar a mostrar yo de los Power. Esto es la balanza, esto se hace en laboratorio, está buenísimo. Y después ya empezamos con otras cosas, momento magnético, torque, dipolo, motor, bueno, en fin, hay un montón de data. Y después acá, que es ley de Biot-Savart. Nada, estamos empezando con el tema. Tenemos para un par de clases más. A mí me interesaría que sigamos acá en la continuidad, que sigamos, bueno, el martes nos vemos en la facu, métanle al estudio, así no nos atrasamos, o sea, para mí si podemos sostener la regularidad, no sé, hay 30 y pico de conectados, está buenísimo que estén ahí, 32 ahora. Nada, seguimos ahí, métanle para el ejercicio continua, es un ejercicio sencillo, la idea es que lo puedan resolver en menos de una hora, o sea, vamos a dar 1 hora y media de tiempo para que hagan el ejercicio, pero es tan sencillo que yo creo que lo pueden resolver en media hora, 45 minutos si están afilados. Es un ejercicio con una sola fuente y un puñado de resistencia. Tienen que calcular resistencia equivalente, tienen que calcular ley de Ohm, la corriente total, tienen que calcular corriente y resistencia por toda la corriente y tensiones por todas las resistencias y balance de potencia. Es muy sencillo.
tienen que calcular una ley de Kirchhoff en una malla y en un nodo. La idea es que lo puedan meterle pata. Yo creo que si no estudiaron para hoy y empiezan hoy, pueden llegar tranquilamente. Hay ejercicios resueltos, hicimos cosas en práctica. Yo ya di consulta, de acá al martes no tengo consulta, no sé si los profes tienen alguno. Si no, el lunes algo debe haber por ahí de consulta de otros profes. La idea es que venga nuestra consulta, pero bueno, si no, júntense a estudiar entre ustedes, seguramente si no lo vieron hasta ahora, tengan algún compañero o compañera de escuela técnica que le puedan llegar a preguntar. Pero nada, la idea es que a partir de ahora empiece una parte de la materia que estadísticamente vemos que aprueba mucho más. Entonces, si no le llegó a ir bien en el primer parcial, nada, lo vamos a revisar probablemente el martes después del parcial, mostremos los parciales y nada, el jueves seguimos a fondo con magnetostática para tratar de avanzar lo máximo posible en la guía, no sé si terminarla, pero sí en la primera parte antes de autoinductancia y eso. Vamos a tener una clase larga el jueves, así que ahí le metemos. Díganme si tienen alguna duda, si no cerramos acá. Listo, profe. Nos vemos el martes. Listo. Bueno, Fer, nos vemos. Nos vemos, gente. Chao. Buen fin de que disfruten ahí el fin de largo. Gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos.